Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ruta del Líder, podcast producido por el Instituto de Liderazgo de la Universidad del Desarrollo. Hoy día estuvimos con Carlos Díaz, actor difícil de encasillar. ¿Por qué? Finalmente porque ha sido actor tanto en teatro, telenovelas, tallerista de comunicación y así también docente. Carlos ha sido una persona que ha sabido brillar en el mundo de la actuación. Carlos es actor de la Universidad de Chile, ha sido también profesor tanto en Nueva York, Abu Dhabi, fue director de carrera en Duoc UC y docente de la UDEM por muchos años. Actualmente sigue actuando tanto en teatro, televisión y es tallerista del Instituto de Liderazgo de la UDEM. Este programa, como siempre, no sería posible sin nuestros amigos de Sony, que están aquí en Avenida Kennedy con Las Tranqueras. Los invitamos a venir a conocer la tienda. Soy Raúl Jaraíñez y esto es La Ruta del Líder. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, Raúl, muy bien. Estoy muy contento, muchas gracias por la invitación. Y ansioso también de hablar de liderazgo y sobre todo con la Universidad del Desarrollo que le tengo tanto cariño. La verdad es que para nosotros es un honor. Es cierto que estamos con alguien de la casa, al menos ya no sigue siendo profesor, pero sigue siendo tallerista y partícipe de todos los campamentos de liderazgo o programas de liderazgo. Eres parte del Instituto de Liderazgo, así que... Muchas gracias, Raúl, muchas gracias. Sí, es bonito porque fueron 22 años en ese desarrollo como profesor. Y ahora, bueno, siendo parte de la invitación que tú me haces todos los años. Y eso mantiene. Y eso mantiene también estar Sí. con este público, con este alumno nuevo, ¿no? Que de alguna u otra forma es bastante distinto a lo que nosotros empezamos en el año 2020, 2021. Perdón, 2001, 2000, a decir, a esos años. Sí, pasado el tiempo. Bueno, nosotros ya agarramos la costumbre y estamos haciendo siempre la misma pregunta al comienzo, que es ¿cómo está hoy día Carlos Díaz? Chuta, es una pregunta difícil porque es la pregunta también que yo hago en mis clases. Digo, bueno, empezando en quién soy, cómo estoy. Sí. Y es una pregunta que va cambiando. ¿Y cómo estoy? ¿No es cierto? Esa es la pregunta. Sí. Estoy haciendo todo esto como para ir alargando y para poder empezar a que mi cabeza, ¿no es cierto?, empiece a decir. Mira, yo estoy ahora, estoy más tranquilo que antes, en un nivel de esa vertiginosidad que yo tenía, que trabajé muchísimo tiempo. Estoy también en un momento de reflexión por eso mismo. Obligatoriamente me hace parar la vida, ¿no? Para no estar a ese nivel de ir a hacer clases, ir al set de televisión, ir a ensayar, ir a hacer la obra de teatro y hacer todas las cosas que yo hacía de una manera muy ansiosa muchas veces, en el sentido de que yo quería experimentar y quería hacer todo. Yo creo que hoy día estoy ya a mis 51 años, estoy un poquito más calmo en ese sentido. Y también eso me genera a mí poder reflexionar, poder mirar, poder observar y poder mirarme a mí, que eso también no es fácil. Sí. Quiero llegar a eso más adelante. Hay una pregunta relacionada al mirarse a uno mismo, y que ahí estuvimos indagando un poco. Pero quería partir preguntándote por tu familia, tu inicio, tu vida familiar, tus padres. ¿Qué desprendes de eso? ¿Qué te dejó? ¿Qué huellas quedó en ti de tus inicios? Bueno, yo le agradezco enormemente a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi abuela, que estuvieron presentes. Y yo creo que la familia es súper importante, ya sea que tú tengas unos padres separados, no separados, un padre ausente, una madre ausente, da lo mismo cómo esté tu familia, pero sí cuando llega un momento en que uno empieza a valorar y aprende por qué también esta familia está o estuvo de esa manera. Y yo tuve, bueno, mi familia siempre estuvimos juntos, mi padre, mi madre, mi hermano. Y eso también me ayudó a mí a distintas cosas, sentirme apoyado, a pesar que
yo hacía muchas cosas distintas al canon de la gente más, no sé, pues en el colegio. Yo era el niño que no jugaba fútbol, yo era el niño más callado, el tímido, el que tal vez tenía un amigo, no tenía 50 amigos que iban a la casa, después eso fue cambiando en el tiempo. Pero yo creo que en mi vida la familia fue sumamente importante, fue un apoyo, a pesar de que yo decidí estudiar una cosa totalmente distinta a lo que mi papá sobre todo pensaba. Yo recibí ese apoyo, si bien al principio no quería, pero él me dejó hacer lo que yo quisiera. Tuvimos muchos encontrones, porque él no entendía mucho esta forma de decisión. la decisión de profesional y también la decisión de vida que tuve en muchos otros aspectos. Entonces él se fue entendiendo de alguna forma y también yo fui entendiéndolo a él, cómo iba haciéndose este cambio que era tan distinto a lo que él también había vivido. Y bueno, y el apoyo de la madre también que está ahí, que mi madre deja de trabajar por nosotros, se queda en la casa. Entonces todo eso también va con el tiempo, yo en el sentido que voy comprendiendo lo que fue haciéndose este camino. Sí. Es importante ese, creo que al menos a mí me pasó también que llega un minuto en que uno no entiende quizás a su padre, o en este caso me siento muy representado porque también mi papá había ahí como cierta tensión, pero después ya uno más adulto empieza a ver para atrás y dice, uno lo entiende a él también, Sí. como que se entrega una conexión nueva. Sí. Y entiende la alianza. Sí, totalmente. Y yo creo que mi padre murió hace 4 años y ese último tiempo nosotros pudimos reencontrarnos. Yo siempre digo que yo agradezco el minuto que mi papá tuvo el tiempo para poder despedirse de nosotros. Y yo tuve el tiempo de poder despedirme de poder hablar, de poder conversar, de que él dijera cosas, de que yo también pudiera decir cosas. Y eso fue súper reconfortante, fue revitalizador también. Y yo creo que si uno como joven, más joven o como hijo, no se reconcilie con esos padres, Sí. siempre te va a quedar algo energético ahí en la vida, ¿no? Yo creo que por eso yo agradezco tanto de poder haber tenido ese tiempo de poder reconciliarnos, porque justo unos años anteriores habíamos estado muy separados, entonces eso fue bastante bonito. Qué bonito, sí. Bueno, ayer indagando estos días estuve viendo qué podemos hablar con Carlos Díaz que no sea tan repetitivo y encontré una entrevista que te hizo Eduardo Fuentes, Sí. 2022, buenas noches a todos. Sí. Ha pasado el tiempo. Sí, fue como un 22, Sí. 3 años atrás. Sí. Y hablaron sobre tu difícil paso por el colegio, un poco. Sí. Pero después llegaste al tiro a la parte donde hablaste de tu intercambio en Estados Unidos. Y que esa fue una experiencia que hay un antes y un después de eso. Totalmente. Totalmente. Yo en el colegio, fíjate, no lo pasé tan mal. Lo que pasa es que para mí fue difícil. Pues yo estaba en el St. George, que yo amo mi colegio, o sea, no tengo mucho que decir ahí, en el sentido de que, claro, me hicieron no. Fue un buen colegio, fue un buen aprendizaje. Lo que pasa es que, claro, era un curso de 42 personas con una persona como yo, que era sumamente tímido. Y ahí lo que me pasó a mí fue que me tuve que abrir paso en ese mundo. Y me dio las herramientas para poder abrirme el paso. Y eso fue muy bonito, y eso yo creo que lo agradezco, pero me pasó a mí. Yo no sé si a otra persona con la misma timidez que tuviera yo, y podría haber sobrevivido a ese. Pero sí tuve grandes amigos, que son amigos que están hasta el día de hoy, son mis compañeros, son mis compañeras, que les tengo mucho cariño, son mis hermanos, de alguna u otra forma. Y claro, en ese mundo yo empecé a entender qué es lo que me pasaba, cómo iba a ser este camino. Desde ahí descubrí que yo quería hacer teatro, porque el colegio tenía este taller de teatro que se estaba reformando, porque el colegio tenía un historial de teatro muy grande, años antes de la dictadura y durante la dictadura también, pero después se acabó eso y nosotros estamos reformando ese taller de teatro con la profesora. Y eso, claro, yo decidí estudiar ahí, estar en ese taller, y a mí me dio un mundo totalmente distinto y me entregó herramientas para poder yo seguir adelante y dar el paso para poder irme de intercambio, que era algo que yo también estaba buscando. Quería reconocerme, no estar bajo el alero de la familia, sino que quería ver qué es lo que pasaba conmigo
en otro lugar, era como volver a nacer, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Y estamos hablando del año 90, 91, en donde, claro, estamos hablando de un periodo político súper fuerte en el país, había una transición, en donde mi colegio también tenía una visión política bien importante, donde mi familia también tenía una visión política importante, y yo tenía que encontrarme de alguna forma, de qué era lo que yo creía profundamente, ¿cachai? Era esa búsqueda interna y también externa. Estás como lleno de información, de eslogan para la familia, el colegio, y de momento dije, ¿pero qué quiero yo? Exactamente, porque más encima yo en el colegio empezamos a ir a trabajo de invierno, trabajo de verano, y me encontré con una realidad que no era la realidad que yo había vivido. Claro. Y también me encontré con experiencia, con relatos que eran relatos que yo nunca había escuchado. Y tú veías a esa persona y esa persona desde esa verdad. Entonces tú decías, ¿cuál es la verdad? ¿Existe alguna verdad o no hay verdad? ¿O son distintas realidades? Y una de las razones que quise era, por eso, era poder encontrarme en Estados Unidos. Y pasaron muchísimas cosas en Estados Unidos. Desde el momento en que yo llego en el avión, estamos hablando que en esa época estaba el aeropuerto chico de Santiago, que era mínimo, y llego allá solo con mi gran amiga, con la Lina, y nos sacan y nos ponen en una cosa de inmigración. Imagínate, tenemos 17 años, solos, y era solamente para ver los papeles, porque habíamos puesto en el avión, en el informe, habíamos puesto que nuestra visa era A y nuestra visa era B, por ejemplo. Entonces no calzaba, casi perdimos el avión. Bueno, desde ese momento hasta que fue una experiencia muy enriquecedora, era un colegio muy interesante, pasaron muchas cosas ahí, pero pude entenderme de alguna forma a los 17 años y pude reencontrarme. Tanto sí que llegué a Chile ya con una decisión tomada, que era lo que yo quería estudiar. Sí, quería llegar, esa era mi próxima pregunta, pero bueno, como media contestada, pero sí quiero reformularla en como si recuerdas algún momento clave o una persona o un hecho que haya hecho como un clic en ti de decir, me gusta el escénico, me gusta el arte, la actuación, siento que aquí puedo aportar. Los que te conocemos vemos en ti una capacidad de entregar absoluta desde, bueno, lo que uno puede ver en una obra o una telenovela, pero también, en mi caso, que hemos tenido la fortuna de tenerte como tallerista, una entrega absoluta. Entonces, como que no me hace sentido ese niño tímido al profesor, docente, actor, que entrega todo. Sí, yo en ese sentido, claro, yo creo que esa timidez se vuelca, ¿no? en esa entrega. Yo cuando hago algo, lo hago. O sea, si no, no lo hago. A medias no. No. Puede ser que a lo mejor hay días que uno está más flojo y la lata, pero si yo voy a ser profesor, voy a hacer todo lo posible para que ese alumno pueda salir adelante. O sea, yo me enfoco en el otro. Y claro, yo veo en el colegio espectáculos, obras. Yo hago una cosa que se llama playback, que era como poder cantar arriba del escenario, y empecé a estar en el escenario. Y ahí me pasaron cosas, empecé a sentir que podía expresarme desde otro lugar, no hablando, no haciendo cosas, sino que haciendo cosas en el escenario, y dentro de toda la observación que yo estaba teniendo, porque yo soy la persona que observa mucho y veo mucho y leo mucho también que lo que le está pasando al otro, a la otra persona. Entonces tengo mucha información que en el teatro, en esos personajes, en esa psicología, la puedo empezar a dar. Y también en las clases. Mis clases no son tan teóricas, pero cuando son teóricas también hay mucho cuerpo ahí. Y ahí yo encontré a dos profesores, que fue Fernando Morris, que él me dio una visión, era profesor de colegio de castellano, de lenguaje, que él me da la confianza para hacer lo que yo quisiera hacer. Tengo un referente, yo a ese profesor, por eso es tan importante los profesores. Sí, me da la confianza. Sí. Y hablábamos y me decía, bueno, esto es. Y yo decía, no, porque tengo miedo, pero ¿por qué? Entonces era más allá que el profesor que te da una cátedra, sino que era un compañero que era una guía, ¿cachai? Exactamente. Y la otra persona que es Lauriana Martínez, que es la profesora de teatro, que fue la que me dijo el primer día, dijo, oye, Oriana, yo quiero ir de oyente. Y Lauriana me mira, me dice, tú estás loco, o sea, acá o estás o no estás. Mira, como superas, estás o no estás. Que yo, chuta, ya, bueno, ya, voy a estar con un miedo, imagínate el miedo que yo tenía ese día.
y me fascinó, y bueno, y ahí seguimos para. Entonces yo creo que en esta primera etapa ellos fueron grandes referentes, junto con el colegio completo. O sea, yo estaba metido en esa época, yo era católico, ahora yo tengo una formación católica, pero hoy día yo no digo que soy católico porque no voy a misa, no creo en la institución. Hay cosas que, si bien tengo la formación católica, en ese momento sí creía, hoy día ya me he ido alejando y voy a ser súper sincero. O sea, si yo no voy a misa no puedo decir que soy católico, porque dentro de los dogmas y de la religión católica tú tienes que confesarte, tienes que ir a la iglesia, tienes que tener un montón de cosas que yo digo, hey, yo no lo estoy teniendo. Pero me dicen, pero igual eres católico. Sí, pero si la iglesia católica te exige todo eso, yo no puedo decir que soy católico. Por eso digo que no soy católico en este momento. Pero tengo una formación católica. Y admiro mucho a los curas, a los sacerdotes que estaban en el colegio San George. O sea, ellos también me ayudaron muchísimo, en la congregación me ayudó mucho, le tengo mucho respeto y mucho cariño a ellos. O sea, de hecho, nos casamos con la Cami con 2 de ellos. O sea, imagínate cómo fue, fue en el matrimonio. Sí. Oye, bueno, en esta conversación también con Eduardo, a mí me quedó dando vuelta, porque él en ese momento te preguntaba mucho por tu personaje de Leonardo. Sí, que esa época estábamos saliendo de ese personaje, sí. Y te hace una pregunta respecto a si tú en el ejercicio de la actuación ocupas mucho de ti. Y ahí tú respondiste algo clave que fue, siempre, cada clase, taller de actuación que yo hago, voy a saco elementos de mí, voy armando cosas de mí, me autoinvestigo, me busco cosas. Y ahí dije, la pregunta está de cajón, ¿qué tan importante es para ti la autenticidad? Y sobre todo ahora que te escuché diciendo que además tienes una capacidad de observación brutal. Para mí es muy importante el observarse, a pesar de que uno, observarse, pero yo no ando gritándolo al mundo, sino que hay cosas que yo voy entendiendo, que me voy entendiendo, y otras cosas que no voy comprendiendo también. Y hay cosas que yo sé, pero no las publico al mundo entero, ¿no? Y yo creo que es muy importante, como actor y como cualquier persona, tener un espacio para reflexión de cada uno, ya sea una terapia, ya sea con tus amigos, como sea, pero poder profundizar eso. Y para mí, el trabajo del actor es eso, es poder conocerse, tratar de conocerse, a pesar de que uno como actor no termina de conocerse nunca, y uno no se termina de conocer nunca, porque siempre hay cosas nuevas que van saliendo. Y los personajes te van también abriendo otros mundos, otras situaciones que si tú bien no la... O sea, yo no soy asesino, Leonardo era asesino, sí, pero sí tenía cosas muy patológicas o cosas muy psicológicas que sí, a lo mejor en mí estaban en un nivel muy bajito y estaban ahí, porque al final yo trabajo desde mí, no es que venga un rayo y diga, oye, ¿sabéis que ahora eras? No, es como yo, Carlos, puedo enfrentarme a este personaje, ¿no? Y desde ahí convivir, vivir y ser lo más verdadero posible. Ese personaje empezó sin yo saber a dónde iba este personaje. Era un personaje que tenía un TOC, nada más que eso. Era PDI que tenía TOC, y claro, empezamos con el TOC, y después del TOC empezamos a leer, y la Vero Saquel, que era la guionista, empezó a inventar cosas. Entonces yo a través del texto también iba creando cosas, y de lo que iban hablando del personaje en la misma teleserie. Y desde ahí dije, bueno, una vez estábamos maquillándolo y me dice la maquilladora, me dice la Cata, me dice, no, es que me tirita el ojo. Y dijo, a mí también me tirita el ojo. ¿Y cuándo te tirita el ojo? No, cuando estoy nerviosa. Y ahí dije, ya, perfecto, vamos a... Y entonces yo empecé a ocupar el ojo que le tiritaba, también yo puedo hacer tiritar un ojo. Entonces cuando el personaje se ponía nervioso o estaba hablando mentiras, le empezaba a tiritar el ojo. Entonces una vez estábamos grabando y uno de los jefes técnicos me dice, mira, algo le pasa a Charlie porque le está tiritando el ojo. Y empezaron a decir, no, es parte de algunos momentos, le empezaba a tiritar el ojo a este personaje. ¿Sí? Entonces, claro, uno va buscando cosas físicas, sí, de lo que va sucediendo, a pesar de que sea una teleserie, ¿no? Bueno, mucha gente dice, no, sí, pero una teleserie uno graba todos los días, o gran parte de los días, muchas horas. Entonces, hay un trabajo ahí bastante intenso en darle forma a este personaje que sea creíble, ¿no? Sí, incluso en esa misma entrevista que se hablaba del personaje, me quedó dando vuelta algo que creo que es muy cotidiano para todos, del trabajo de las emociones. Hablando incluso en este caso de Leonardo y todo este lado oscuro, yo lo llevaba incluso
a lo cotidiano. ¿Cómo lo hace por ejemplo, o qué consejos tú le darías a un candidato, un político, un líder, que está todo el día siendo quizás un personaje, que finalmente construye una imagen, pero después llega a la casa? Sí. Y ahí tú contabas un poco una anécdota que de repente te costaba a veces salir del personaje y en la casa te... Claro, qué buena pregunta. Lo que pasa es que ese sentido, ahí lo que se maneja son las emociones. Entonces, tú como candidato estás siempre en una emoción, ¿cierto? Y tú llegas a la casa y esa emoción es la que va a estar ahí más arriba, ¿no? La primera emoción que vas a tener. Entonces, si tú no te das cuenta de lo que te está pasando, esa emoción te va a comer. Pero si tú te das cuenta de lo que te pasa a ti cuando estás hablando, qué es lo que te pasa con el resto de la gente, y llegas a tu casa, claro, tú vas a poder entender un poco qué es lo que va sucediendo. No sé si me estoy explicando. Pero claro, lo que yo siento que un líder, como es un candidato presidencial, ese líder tiene que ser siempre. O sea, lo que hablamos siempre en esta clase con Walk the Talk es el líder no puede ser una persona en el trabajo y otra persona en la casa. Eso es como una esquizofrenia, ¿no? Tú eres Raúl, tú eres Carlos en el trabajo y en tu vida, porque más encima pasa más tiempo en el trabajo que en tu vida. Entonces, ¿cuál es la verdadera vida que tú estás teniendo? Entonces, esa cosa es muy esquizofrénica, no, que yo soy en el trabajo una cosa, no, pero tú eres tú. ¿Cómo tú te formas para poder enfrentar eso? Bueno, ese es el trabajo que creo que como líder tienes que hacer. Entonces, tú eres político, ese político tiene que estar tan político como de la manera como yo creo eso, ¿no? Ahí volvemos un poquito a lo que hablábamos de la autenticidad. Claro. O sea, y además que los políticos, nosotros cachamos, vemos al político que no es auténtico. Y caen rápidamente, sobre todo hoy día. O sea, el político que dice, no, que yo, no quiero el divorcio, y a los 2 segundos se divorcia, entonces hay algo que no está conectando, señores, como, hágase ver, o sea, usted tiene que saber que si yo dije esto era porque de verdad lo creía, pero al final tú dices, no, lo estaba diciendo por una cosa política, más por lo que él estaba convencido de lo que estaba sucediendo. Un poco lo que pasa con este chico, con el Charlie Kirk, que lo asesinaron ahora, la semana pasada. Hay muchas versiones, yo tengo obsesiones con algunas noticias. ¿Y quién era este tipo? Las cosas que decía. Entonces, ¿por qué él tenía tantos fanáticos, pero también tenía tanta gente que estaba en contra de él? Sí. Entonces, ¿qué genera eso? Es súper importante, súper interesante saber. Y él era consecuente, no era consecuente. Cuando uno ve los debates que tenía con gente de Cambridge, con alumnos que rebatían, y él se quedaba mudo, no podía rebatirle, porque no había más que decir. Pero por el otro lado, con otra gente pudiera... Entonces, es toda una cosa ahí bien interesante que pasa con estos líderes. Y tal vez él vivía auténtico, ese era su pensamiento. Pero ¿qué tan auténtico es? En algún momento se podía caer eso, porque son cosas tan dogmáticas, tan intransigentes muchas veces, que digo, chuta, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con esa vida, no? No sé si me explico muy bien lo que es, pues me fui para otro lado, y yo soy bueno para ir para otro lado. No, pero no sé si sí. O sea, hoy día también yo veo los debates presidenciales y digo, ya sí, es verdad lo que está, es auténtico lo que esa persona, ese candidato está diciendo. Porque muy bien puede ser que yo no estoy de acuerdo con eso. Pero veo que de verdad él lo siente, lo dice, pero lo dice porque lo cree profundamente y me parece muy bien. Pero cuando es como de la boca para afuera, uno dice, chuta, ¿cuánta gente hemos visto que dice una cosa y hace lo otro? Entonces ahí se cae todo. El otro día había un análisis respecto a eso y como que vivía el ciudadano premia la consecuencia. Yo creo que sí. Y sobre todo con las redes sociales, con todo que hay tanta exposición, pero también hay tanta mentira. Entonces ahí... Es más, creo que hoy día la crisis que está viviendo Milei le pega fuerte porque hasta que no le pasara esta crisis de la corrupción cerca de su hermano y como cerca de su círculo, el argentino premiaba su consecuencia. Sí, como... Que podía no estar de acuerdo. No podía estar de acuerdo. Claro, pero decía, bueno, ya. Pero al final todo se cae. Ese extremo
es muy difícil de de mantener. mantener. ¿Sí? Hay una frase que te he escuchado varias veces, sobre todo ahora que estoy investigando, y dice, ¿qué significa esta frase para Carlos Díaz? ¿Cuál? La vida es muy parecida al teatro, o el teatro es muy parecida a la vida. Sí. Esa frase yo la saco de Oscar Wilde. No es tanto mía, pero sí la hago propia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siento que... Porque la vida es. Porque para mí la vida es una gran obra de teatro realista. ¿Qué significa este teatro realista? Que está llena de símbolos. Que tú después que termina un acto, un capítulo o una escena, tú puedes entender por qué y para qué se estaba formando eso. Hay cosas muy bonitas que a lo mejor sucede algo en tu vida y al rato después hay un símbolo de eso. Entonces, creo yo que después tú empiezas a entender, ay, ¿por qué yo no hice esto? ¿O por qué yo me fui de la universidad? ¿O por qué yo hice un curso de cine? Si no estaba en la vida hacer un curso de cine, alumnos de cine, pero lo hice. Hice ese curso de cine porque conocí a tal persona y esa tal persona me enseñó o me guió en algo distinto o porque yo pude entender con ese alumno cuál era la relación que tenía. Entonces uno va entendiendo un poco eso y para mí, por eso digo que la vida está llena de símbolos. O sea, los personajes somos nosotros. O sea, hoy día yo elegí un vestuario, tú elegiste un vestuario, tú también elegiste algo. Y aunque te lo hayan elegido, porque mucha gente me dice, no, es que yo le elijo la ropa a mi marido. Bueno, perfecto, porque eso significa también algo. O sea, que tu marido no se está haciendo cargo de su elección. Todo tiene un símbolo, ¿no? Y eso, creo, yo trato, es muy difícil, trato de no tenerle juicio a esas cosas. O sea, trato de hacer esa lectura, pero obviamente que uno cae en esta sociedad en el juicio, ¿no? Pero por eso yo digo que la vida es como una gran obra de teatro que está, uno la va escribiendo y después uno va entendiendo. Sí. ¿Qué es para ti forma? ¿Qué significa tú cuando has sido docente, tallerista? Porque solo he escuchado, pero me gustaría escucharte a ti, y también uno lo ve, que para ti formar es símbolo de una gran responsabilidad. Sí, es una responsabilidad muy grande, porque hay que guiar, pero hay que guiar dependiendo de cómo es ese alumno. Yo trato, y la palabra tratar, porque es difícil, de mantener la convicción de ese alumno, ¿no? Y desde ahí, desde la potencial que tiene ese alumno, empezar a guiarlo. Yo no trato de cambiar esa alumno. Lo que trato de hacer es que desde lo que él es o ella es, empezar a trabajar. Sobre todo en la actuación. Es como, ¿quién eres tú? Y desde ahí, empezar a guiar. Dentro de mi visión, ¿no? Porque también mi visión puede ser que no calce con la visión que está teniendo ese alumno. Pero yo creo que formar es guiar, es escuchar, darle el espacio a esos alumnos, escuchar. Que ha sido tan bonito porque hay tantos alumnos que lo único que quiere Raúl es que lo escuche. Porque no son escuchados en la casa, porque en la casa los ignoran de alguna otra forma. Y eso pasa en todas las clases sociales o en todos los mundos económicos. Entonces a lo mejor era eso. Y muchas veces uno como guía, como profesor, tiene que estar ahí para escuchar. Y de ahí viene el cambio. Yo he visto a grandes alumnos que han cambiado solamente, no por una cosa de aprender, que a mí eso me da lo mismo. O sea, sácate un 7, un 5, un 4, me da lo mismo. La cosa es que tú entiendas, comprendas y empiezas. O sea, esta cosa de tener puro 7, 7, 7, cuando ves que un alumno sale a la universidad con un promedio 7, pero no tiene las habilidades para poder trabajar ni en equipo. Sí. Entonces tú dices, ya perfecto, es una maquinita que hoy día, 2025, necesitamos a ese alumno máquina cuando tenemos una inteligencia artificial que es la información de todo. ¿Cómo yo aplico eso? Y por eso mismo para mí es tan importante que el alumno empiece a entender, a comprenderse para poder abrirse esos caminos. Que yo creo que la educación hoy día, lo hablábamos la otra vez, ¿no es cierto, Raúl? Hay un cambio enorme, o sea, hay un cuestionamiento enorme hoy día que no lo estamos teniendo con respecto a la inteligencia artificial. ¿Cómo nosotros vamos a hacer? ¿Cómo van a ser nuestras universidades en 3 años más? ¿Vamos a seguir sentados los alumnos dándole información o vamos a empezar a aplicarlo? Bueno, depende de la carrera, ¿no? Hay carreras que son información, pero ¿cómo lo hacemos? No, un desafío gigante.
Pero me quedo con, sobre todo el punto de que creo que yo lo fui aprendiendo también más de viejo, se podría decir, de ir viendo a veces antes de empezar a entregar teoría, enseñanza o guiar, pasa mucho y creo que eso quizás es la parte más importante de la docencia, pero a la vez la más desgastante, de a veces entender al alumno. Sí. Y de repente no está en otro switch y a veces hay que sentarse a escuchar primero, porque son realidades muy, muy, muy distintas. No, además que las clases ahora con Raúl son de 30 y tanto, 40 no. Entonces es mucho más difícil para el profesor que está solo frente a estos 40 y tanto poder acercarse. Para mí un gran punto era que yo el primer día me tenía que aprender los nombres de los alumnos. Y eso causaba algo en los alumnos, que ya no era una masa de alumnos de 40 personas que estaban, sino que era Raúl. Entonces yo le decía Raúl, y eso, o Raúl, suelta el teléfono, y era como, chuta, sí, sabe que soy yo, lo guardo, ¿no es cierto? Entonces eso ya generaba una cercanía con el alumno. Y a mí, me da lo mismo que me llamen usted o tú, hay un respeto, siempre tiene que haber un respeto. Y cuando me tratan de tú, tengo que sentir ese respeto, ¿no? O sea, también yo creo que el mismo guía da a entender ese respeto. Como, me da lo mismo como me traten, pero con respeto, ¿no? O sea, Sí, no. Pero hoy día no, es desafiante. Muy desafiante. Sí, por eso no estoy haciendo clases en la universidad. no puedo decir otra cosa. Por eso yo prefiero este tipo de taller, que voy, los talleres con la empresa también, que estamos haciendo mucho, talleres de mujeres, que son unidades, ¿no? Pero no es un semestre entero. Si tú me decías ahora quieres hacer un semestre, sí, a lo mejor lo podría hacer, pero hoy día, o sea, me dicen, ya, empecemos mañana un semestre, me viene una angustia. Sí. Es mucho. Sí, uno compite hoy día contra el laptop, el celular y 300 cosas más aparte, solamente es muy desafiante. Sí. Esto lo quise apuntar porque lo encontré quiero seguir en la línea de la formación. Ya. Hace poquito en una revista se hizo un especial sobre los papás. Sí, sí. Y tu perfil se llamó, que lo encontré extraordinario, el valor de criar con sentido. Y hablaste sobre el desafío que implica, y aquí vuelvo cuando dije volver a verse a sí mismo, pues los hijos son el reflejo de uno. Sí. Y te obliga a estar constantemente entonces viendo qué es lo que estoy mostrando, enseñando, guiando. ¿Qué ha sido para ti ser papá? Y además que hoy día uno de tus hijos esté siguiendo los caminos. Ay, sí. Sí, bueno, la gente que no sabe, Gaspar ya tiene 19, va a cumplir 20 años, está en segundo año de la carrera de actuación. Y claro, él decidió, al igual que su madre y su padre, a seguir la formación de actor. Que para uno para mí, es muy bonito, porque yo sé que la carrera de actuación es una de las carreras más bonitas que existen. Pero viene también ese miedo, ¿no? Es una carrera bonita, pero el actor es el emprendedor, el actor es su empresa, el actor es artista, hay muchas cosas que como sociedad es muy difícil instalarse. Se puede, pero es difícil. Y para mí ser padre ha sido una cosa muy bella, muy sublime, con lo que significa la palabra sublime, en el sentido estético de la palabra. Esa cosa de que cuando nace Gaspar en el año 2005, yo tuve una sensación muy bonita y muy sublime, que era lo más bello, pero a la vez lo más aterrador al mismo tiempo. Entonces a mí en la clase de estética me enseñaba Luchito Ardis, que es un gran profesor y fue el que hizo la cantata Santa María, etc. Y hablaba de lo sublime. Y cuando me tocó vivir el nacimiento de Gaspar, yo sentí lo que significaba esa palabra. Y fue loquísimo. Y de ahí en adelante, claro, ha sido esta cosa que es algo bellísimo, pero a la vez es como un abismo, ¿no? Porque todos los días va cambiando. Porque claro, primero nacen y ahora tienen los problemas de los 20 años, Sara que tiene 9 años tiene otro tipo de cosas, y uno los quiere acompañar, los quiere guiar, los quiere para uno, pero los tiene que soltar. Entonces,
empiezan a pasar muchas cosas, pero un poco lo que pasaba ahí, yo creo que uno va aprendiendo mucho con ellos. Desde las dificultades que ellos van teniendo, uno va también de alguna forma explorando eso para poder entenderlos y entenderse. Porque no es gratuito que esa persona te esté diciendo lo que está diciendo. Entonces cuando te dice un adolescente y te tira un texto fuerte, y uno dice, chuta, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué no está viendo él que yo estoy haciendo? No llega el mensaje. Claro, o cómo lo estoy haciendo llegar, o no lo estoy entregando, o no me estoy dando cuenta que en realidad era por otro lugar. Entonces hay muchas cosas que si uno para, claro, y mi hijo se ríe porque me dice, claro, porque tú no me hablas, tú me dices cosas. Sí, porque me quedo bloqueado, si soy un ser humano también, ¿no? Que me quedo bloqueado y digo, ya, ¿qué viene? ¿Cómo reaccionan ante eso? Pero sí, yo creo que con la Cami, cuando nosotros decidimos tener hijos... Aparte que un contrato eterno. No dejan de ser papá. Nunca jamás. Aunque tu hijo tenga un veneno, o tu hijo se separe de ti, tú vas a seguir siendo papá. Y cuando la Cami decidimos tener hijos, una de las cosas que decidimos nosotros como pareja era que nosotros íbamos a ser padres presentes. Eso quiere decir que íbamos a estar con ellos, ¿ya? Y eso también ha significado algunas cosas dejar de lado, ¿no? Yo creo que más la Cami que yo en ese sentido le agradezco mucho a la Cami, porque la Cami me dejó ese espacio profesional también. Si bien a veces yo sentía la culpa de, chuta, me voy, pero te hago escapar, pero la Cami un poco hacía eso, entonces yo le agradezco muchísimo eso. Y hoy en día la Cami está en una carga de trabajo muy grande, está haciendo su empresa, y yo trato de apoyarla al mismo nivel que ella me apoyó a mí, ¿no? Entonces, claro, hay muchas cosas que uno tiene que optar. Y sé que muchos padres también, claro, les tocó, pero también por decisión, que trabajan de 8 a 7 de la tarde y ven a sus hijos cuando comen. Entonces, y eso es también para los padres doloroso, o para algunos padres también es cómodo, ¿cachai? Y lo ven el fin de semana, y el fin de semana están con los niños, no sé, en la casa de los amigos. Entonces, al final, ¿cómo estás tú, ¿no? Con ellos? ¿Cuál es la relación? Sí. Puede ser de calidad o cantidad, bueno, depende de cada persona. Y por eso digo, no juzgo, sino que es cuál es la opción que tú tienes, o que tú vas a hacer cuando tú decides tener un hijo. Hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor desafío profesional y cómo se enfrentó? Chuta, yo creo que todos los trabajos son un desafío, de todas maneras. Pero el hecho de hacer clases para mí es un desafío y sigue siendo un desafío. El hacer clases hay que tener coraje, hay que tener fuerza, si es que uno quiere lo que hace. Obvio, yo he visto profesores que dan lo mismo. Pero a mí yo creo que es un desafío importante. O sea, estamos hablando de perdón, pero como hacer clases en el sentido de uno se pone una carga de decir, ok, voy a hacer clases y quiero hacer docencia con sentido. Sí, ¿no? sí, de todas maneras, sí. No hacerlo, además que uno puede decir, ya voy a ir a la clase, pero cuando uno está, o cuando yo estoy en la clase, chuta, me empieza todo, digo, no, es que trato de que todo funcione, ¿cachai? Y yo creo que eso, y uno de los grandes desafíos también fue haber hecho clases fuera de Chile. Yo creo que también eso lo busqué. No es que las oportunidades, también se lo digo a los jóvenes, las oportunidades están. Lo que pasa es que muchas veces yo, Carlos, o yo, Raúl, o yo, Cristóbal, lo que sea, no decido por ese lugar. Porque tengo miedo, porque soy cómodo, por cualquier otra razón. Entonces cuando a mí me dan ganas de hacer clases afuera es porque lo busqué de alguna forma, porque había un profesor que estaba en Estados Unidos, yo le digo a él, ¿sabéis qué, Rodrigo? Yo quiero ir a hacer clases, pero ¿estás seguro? No tengo plata ni para el pasaje, ni para que te paguen para allá. No, yo quiero hacerlo, yo me pago el pasaje, me conseguí la plata, me fui a la universidad les gustó lo que hice, yo entendí tuve la seguridad de que mi proyecto, mi pedagogía, mi clase en sí que había armado, funcionaba en otros países, ya era internacional. Entonces decía, chuta, puede ser. Y de ahí me llaman para otro lado, y de ahí yo digo, ya, perfecto, me voy para otro lado. Y después, entonces se empezó a hacer un networking gracias a que, de alguna forma, hice ese impulso. Y siempre le digo, sobre todo le digo también a las pares, son oportunidades. Si yo me quedo, ¿qué es mejor? ¿Quedarse en la casa
y decir, no, es que no me están pagando, y como no me pagan, yo no voy ahí, o ir como experiencia, y de ahí ver qué caminos se van a ir abriendo, ¿no? Sí. Entonces hay muchas cosas que uno puede decir que sí, en vez de decir no. Y es ahí donde ese desafío empezó a enfrentarse, ¿no? Y claro, el trabajo de televisión también se fue dando porque yo fui de alguna forma diciendo sí a muchos cortometrajes antes de llegar a la televisión. Y también podría haber dicho, si es que no, porque no me pagan lo que yo quiero, tampoco lo voy a hacer. Entonces, hay una clave también que es ponerse en el mapa. Exactamente. Sí, he escuchado otras entrevistas, he leído un poco y hay una cosa que comparto mucho contigo y que es, sobre todo hoy día en la era de la inmediatez, todo es rápido, sí, todo está al alcance de la mano, todo está al alcance del celular. Pero te he escuchado defender mucho los procesos. ¿Qué es para ti cuando hablas sobre es difícil porque a mí también me gusta hacerlo rápido. A mí el proceso me angustia, que es lo más terrible, porque yo elijo una carrera en donde tiene mucho proceso, donde el proceso es válido, porque hay un final, pero ese final hay que vivir ese proceso. Y a mí me encantaría muchas veces terminar eso y decir, ya listo, se acabó. Pero hay que vivir ese proceso. Y ese proceso también es parte como de esta historia, este teatro, ¿no? Realista, donde uno entiende gracias a lo que pasó, ¿no? Y también eso cuando empiezo a reflexionar y a entender, me baja la ansiedad. Ya, espérate, esto es parte del proceso también. O sea, este es un momento de transición, perfecto, es un momento de transición. Vivamos, ¿qué tengo que hacer? Nada. Ya, no hagamos nada. Pero me cuesta no hacer nada, porque digo, no estoy haciendo nada y socialmente, no, a ver, vamos buscando cómo hacerlo. Pero sí, yo creo que el proceso es muy importante y los jóvenes también no están viviendo el proceso. Soy el joven que sale a la universidad que era el tiro ser gerente. Entonces no está viviendo ese paso a paso. Por ejemplo, yo para ser profesor, yo decidí ser ayudante primero. A mí me llamaron para ser profesor, muy joven. Y yo dije, no quiero ser profesor. Quiero ser ayudante primero para poder segurizarme, para poder ver qué es lo que se puede hacer, ver cómo también se maneja un profesor, etc. Y después fui profesor. Claro. Para ser director de carrera también fui profesor adjunto, coordinador y después fui director. Que yo creo que el cambio hubiese sido muy distinto si hubiese sido de la calle a director o de profesor, porque el director ya conocía ese camino. Y hoy en día nosotros con la CAMI tenemos nuestro emprendimiento, pero nosotros empezamos con literalmente las manos en la masa, en donde yo iba a hacer delivery. Entonces yo sé lo que es un delivery, yo sé lo que es tocar el timbre, que no te reciban, que te traten mal, que esto, que lo otro, que te traten con cariño, pero no te traten con cariño. La CAMI sabe cómo se demora todo eso lo sabemos. Todo el proceso. Exactamente, todo el proceso. Y ahora en la tienda también, yo sé lo que es atender. He atendido, estoy ahí, claro, para mí es más difícil, pero voy viendo, ¿cachai? Entonces, no es que yo llegue a ser dueño de una... No, y es raro también el que sale a la universidad y es dueño, y digo, ya, ¿y cómo él va a comprender todos los procesos que hay ahí para poder llegar a eso? Sí. Entonces ahí hay un punto importante, ¿no? Porque también creo que como presidente o como candidato, tienes que haber vivido de alguna forma, o tienes que haber escuchado. Si bien no viviste, pero escuchaste a muchas cosas. Porque si tú sigues viviendo en una burbuja de un lado o de otro lado, va a ser muy difícil escuchar. Y va a ser muy difícil comprender y empatizar, que es algo importante que hoy día en Chile y en el mundo entero no estamos empatizando. Tenemos un presidente de Estados Unidos que no es empático, que habla cosas, y me hago cargo de lo que estoy diciendo frente a la cámara, que habla cosas terribles. O sea, este último tiempo ha dicho cosas feroces. Ha tratado y ninguneado a gente sin ningún pudor. Entonces, si estamos escuchando eso, ¿qué nos queda a nosotros como seres mortales? Si el presidente del país más importante dice esas cosas que son políticamente incorrectas, ¿no? Y que lo que genera es una división muy grande. Tiene muchísimo poder de diferenciado. Muchísimo poder, imagínate. Y eso lo que genera es una división en vez de unir, divide. Entonces, es difícil. Quiero llegar a eso justamente. Ya estamos en pasando a la tercera parte de la entrevista, que tiene que ver ya con el liderazgo, y tú has dirigido obras, sí. Has sido director de carrera, director de teatro. Yo entiendo el dirigir como liderazgo. En todos los roles que te ha tocado,
liderar, dirigir. ¿Qué entiende Carlos Díaz por el liderazgo? Yo creo que para mí es importante la escucha. O sea, tenemos que escuchar al que está al lado. No sentirse que yo soy dueño de la verdad, sino que hay muchas verdades, lo que te decía antes, hay muchas verdades. Y tenemos que escuchar esas verdades. Pero sí el líder tiene que saber cuál es el objetivo. O sea, el líder es el que va a tomar la decisión. En una obra de teatro, el líder es el que va a tomar la decisión, si va a entrar por la izquierda o la derecha. Porque si yo escucho a todo el elenco que yo quiero entrar por la derecha, bueno, yo tengo que tomar la decisión de cuál es la mejor entrada. Y hay momentos cuando uno trabaja en los espectáculos que yo dirijo, que es a contratiempo, que son espectáculos muy grandes, que yo tengo mucha gente, muchos creadores para poder unir esos espectáculos, yo tengo que tomar decisiones y tengo que estar siempre respirando para no gritonear a todo el mundo para decir, ¿sabes que esto se acabó? Hay veces que se me va porque claro, porque hay un estrés y es distinto a estar líder de una empresa, ¿no? Acá hay que hacer en 2 horas un espectáculo. Y ese espectáculo tiene que tener la música, tener la entrada, salida, la coreografía, tengo que unir todas esas cosas. Pero sí hay que guardar la calma, respirar, escuchar mucho. Porque siempre uno, claro, el de las luces o la animación digital, es como respirar, pues bueno, ya, ¿por qué no entró? En vez de decir, ¿por qué no entró? ¿Por qué no entró? Y me dicen, no, lo que pasa es que hay parte del sistema perfecto, arreglemos. ¿Cómo lo solucionamos? Y parte importante también de un proceso de liderazgo es confiar en el resto. Claro. O sea, en la obra yo confío 100% en la persona que hace la música, la que va a poner las luces, 100%. O sea, yo no los voy a cuestionar, es su trabajo, yo no me voy a meter ahí. Y ahí lo que yo hago es unir eso. Lo mismo pasaba con la redactación. Cada profesor hacía eso, yo confiaba en ellos, si no, no estarían trabajando conmigo. Si yo no confío en esa persona, que no trabaje conmigo. Y ahí yo descansaba de alguna forma, porque en realidad Raúl hace su trabajo. Yo sé que hace su trabajo, yo sé que llegará ahora y todo. Y si me está engañando, ya no puede trabajar más con nosotros. Y ahí uno puede preguntar, ¿por qué? Claro, ¿qué pasó? Etcétera. Pero yo creo que es la escucha, el trabajo en equipo es muy importante. El respeto que uno le tenga al resto. Y poder respirar muchas veces en el día para no sobre reaccionar sobre algunas cosas. Tener espacio de repente para no reventar. Sí, totalmente, sí. ¿Quién fue tu primer referente en liderazgo? Chuta, sí. Yo creo que fueron mis profesores los que nombré. Que si bien eran profesores, eran líderes también. Porque eran guías. Claro. Guías y escuchaban. Yo creo que ellos fueron los primeros. Y luego, en el término de trabajo, en el teatro hubo 2, que es Ramón Guilfero, que es Alfredo Castro, en un inicio, ¿no? Y en el término de trabajo, de profesión, de director y todo, fue Rodrigo Núñez con Rodrigo Bastida, dentro del Duoc, gente que de alguna forma yo veía y sentía que, claro, por ahí estaba una formación para poder seguir ese camino, ¿no? Sí. de liderazgo. Pero yo creo que eso es como lo referente. Sí. Algo dijiste ahora, pero ¿qué valores Carlos Díaz no está dispuesto a negociar a la hora de hacer un proyecto, liderar un grupo o trabajar en conjunto? Primero, la forjera. O sea, que alguien saque la vuelta porque saque la vuelta y no esté comprometido, yo creo que mejor ándate. O sea, si tú no estás comprometido al 100%, ándate, no tiene sentido. O sea, si no me gustan, porque, o sea, puede ser que no me guste, pero tengo que tener una razón. Y ahí me dice, ¿sabes qué, Charlie? Estoy acá en este proyecto por la plata. Perfecto. Es súper válido. O estoy acá porque en realidad es un proyecto creativo increíble. Perfecto. Pero eso, que no vaya, que eso haga que el trabajo no sea agradable, que falte, que lo tire para abajo, ya para mí. Creo que eso es lo más grave que puede haber. La falta de compromiso con el trabajo. De todas maneras. Y creo que es una falta de respeto para el resto. O sea, un actor que llega al set 2 horas tarde, sin avisar, y puede ser una vez, pero ya cuando la tercera vez sigue llegando tarde, eso no es una falta de respeto o sea, perdón, es una falta de respeto, pero es una falta de respeto para él, y para el elenco, y para el equipo entero, que son 50 personas que lo están esperando. Y si ese actor no se da cuenta de eso, a mí me da mucha rabia. Me da mucha rabia. Y eso sucede mucho. Te voy a hacer una pregunta y te lo voy a ejemplificar porque al final de cuentas se dan todos ámbitos de la vida. Mira, ¿qué tan importante es liderar con el ejemplo?
Hace poco aquí tuvimos a Mirovan Mirose, que fue capitán de Universidad Católica por muchos años y él contaba como desde que partió haciendo caleta a los 18 y no entendía muy bien o no lo veía con los ojos que lo vio después cuando ya volvió a la Católica a retirarse, cuando veía a los jugadores de 38, 39 años que ya lo habían logrado todos, pero existía el perfil de jugador que llegaba temprano, que siempre estaba entrenando, que siempre estaba a la hora puntual, daba el ejemplo, corría como ninguno. Acá lo mismo, te pregunto, como hoy día probablemente te toca de repente estar con actores más jóvenes que ven en ti una trayectoria. ¿Qué tan importante es el ejemplo? Es muy importante, que lo que hablábamos es ser esa verdad, ¿no? Ser consecuente también, ¿no? O sea, yo no ando diciendo ese que llega temprano, si yo no llego temprano. O sea, yo como director de la carrera, yo todos los días llegaba a las 8:30 de la mañana. Los otros directores llegaban a la hora que quizás, pero para mí era importante. Pero para ti era... Para mí. Me resto hará lo que quiera, pero para mí es importante. Y los alumnos veían que el director estaba a las 8:30. Y cuando yo tenía que grabar, sabían que yo estaba grabando, no estaba haciendo... Y si me iba al gimnasio, también sabían que me iba al gimnasio, no había no escondía, ¿cachai? O sea, pero para mí, yo cierro la puerta a la hora que empieza la clase. Y entonces, claro, si lo hago el primer día y después yo llego tarde, 15 minutos tarde, ¿quién te va a creer? Pero cuando ves que el profesor siempre está... Para mí la puntualidad es esencial. Yo tengo una formación de que la puntualidad es... Porque si yo te digo a ti a las 3:30, a no ser que yo a las 3:30 te llame y te diga, o te mando un mensaje, voy 5 minutos, 10 minutos tarde porque me atrasé, te aviso, ¿no? Pero para mí eso es sumamente importante. Y lo otro es que, claro, yo puedo decirles ahí que tengo una... no sé, hay que ser compañero, porque en mi grupo, como seamos compañeros, seamos el trabajo en equipo, y si llegáis todos los días tarde, o sea, ¿quién te va a creer de que tú quieres en realidad un trabajo en equipo si tú no estás dando ese ejemplo de poder apoyarse? Entonces ahí, esas son cosas que no son consecuentes, ¿cachai? Uno tiene que ser consecuente. Y puede ser que yo me caiga muchas veces de esa consecuencia. Pero tengo que estar claro de que no estoy siendo consecuente. O por último, también tener la valentía de decir, sí, la verdad es que... Exactamente. me equivoqué. Literalmente, el buen chileno. Sí. También puede ser. ¿Cuál ha sido un momento difícil en tu vida? Ya sea personal o profesional. Difícil, pero que, como lo conversábamos recientemente, como en términos de los procesos, como de repente decir, bueno, por esto es parte de algún momento que recuerdes difícil, pero que digas automáticamente, pero esto me sirvió porque el aprendizaje fue... Sí, o sea, en términos profesionales, cuando yo me fui al MOOC, para mí fue un golpe muy fuerte. Yo era director y me tuve que ir de ahí porque ya no estaba siendo consecuente con lo que yo quería y tampoco le tenía, tampoco, no es respeto, sino es la palabra respeto, pero no creía en mi jefe. Y no me parecía lo que mi jefe estaba haciendo. Y ahí fue muy doloroso, porque hubo un cambio muy grande en el Duoc en el año 2016, en el 2016, yo me fui en 2017, echaron de un día para otro a todos los directores de la Facultad de Comunicaciones, a todos, sin que mi jefe directo supiera, que era una especie de decano, lo echaron a todos. El único que quedó de la Facultad de Comunicaciones fui yo, porque era una carrera de actuación. Yo seguí durante 4 meses, no toleré este nuevo cambio de este nuevo jefe, que yo no compartía nada con lo que le estaba proponiendo. Él no tenía una visión de alumnos, a él le importaba lo que él estaba planteando, reuniones que no tenían ni un sentido. Y yo ahí dije, yo ganó. Y más encima estaba terminando una teleserie, que ellos hablaban de la vinculación por el medio. El director estaba más vinculado que nunca, el director estaba haciendo teatro, televisión, protagonista de una teleserie. La carrera estaba muy bien, la que yo dirigía, tenía vinculación venía llegando de Abu Dhabi, me iba al Cairo, un montón de cosas que estaban sucediendo. Y yo ya no podía estar ahí, con una persona que me exigía estar de 8 a 6 de la tarde sentado en un escritorio, año 2017, donde no tenía sentido, ¿no?
donde yo me conocía los nombres, y eso lo tengo todos mis alumnos, de todos mis alumnos. Sí. De todos los 225 alumnos que habían ahí, conocían y tenían la puerta abierta. Y yo respondía a los mails, hacía todo y tenía que ir a las reuniones, hacía todo. Entonces, ese momento fue muy difícil para mí. De hecho, yo tuve una despedida de los alumnos tan bonita que yo pensé que estaba muerto. Yo me decía, este es mi funeral. Porque mira, tengo unas fotos, tengo unos recuerdos. Hicieron cosas en el patio, hicieron un lienzo precioso que yo lloraba más, que era como ser profesor es el que te deja huellas en ti, una cosa así, muy bonita, se pararon los pelos. Después me hicieron, adentro del teatro hicieron ejercicio. No, entonces yo digo, chuta, parece que tan equivocado no estaba. Porque estaban los alumnos, que yo trabajaba para los alumnos. Sí. Yo no trabajaba para mi jefe. Cuando uno es docente, uno trabaja para los alumnos. Y si los alumnos como carrera estaba bien, estaba funcionando, ese fue mi mayor ejemplo. Sí, que tu partida fue como decir, ok. Sí, y para mí fue muy doloroso porque para mí era de alguna forma era parte de mi familia. O sea, yo les tenía mucho cariño. ¿Sabes? Un poco lo que le digo yo a mi equipo, lo que nos dedicamos, desde nosotros mismos. Yo les digo, mis horas del día que estoy despierto los veo más a ustedes que a mi señora. Sí. Entonces, o nos llevamos bien, o nos llevamos bien, porque no, si no, vamos a... Y después lo mismo con los alumnos, como... Sí, porque si no, no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene? Lo pasáis pésimo las 8 horas y después llegáis tú a ser feliz y decir, pero ¿para qué? Eso es lo que yo te decía, esa cosa de que uno no puede disociarse, uno tiene que ser uno y tiene que ser lo más posible dentro del trabajo, la responsabilidad, obviamente no es una cosa profesional, pero tampoco es dictatorial, o sea, No. El trabajo es el trabajo y uno puede reírse y uno puede hacer cosas, dependiendo del trabajo. Claro, hay fábricas en donde uno está como automatizado, ese otro tipo de trabajo, otra cosa. Pero a lo mejor no estaríamos reflexionando. No haríamos de programa tampoco. Claro, hablar del legal, Hay un colega tuyo, que en paz descanse, Xeniel Tapia, actor, tuvo muchos terceros, pero después se dedicó a la comunicación no verbal, que me hizo una pregunta que te la quiero hacer a ti, que a mí al menos me cambió la vida, me la hizo como a los 32 años. Me preguntó, ¿cuál es el rol de los 40? Cuando me hizo esa pregunta, como que... ¿dónde está la luz 10 años más? Yo ya tengo 71, Raúl. Y ya no tengo 40, ya pasaron. ¿Cómo caía el calor de los 60? Chuta. Yo lo que más pido es abundancia. Y cuando yo hablo de abundancia, es abundancia emocional, felicidad, amigos, plata, poder decir a los 60 años, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, lo hago, quiero hacer esto otro, lo hago, y no estar reprimiéndome con muchas cosas. Tranquilo. Sí, pero esa tranquilidad es difícil de encontrar también, porque uno está con la cabeza, con la emoción, con todo que no para. Por eso mismo yo creo que a mí me encantaría decir a los 60 años, ¿sabes qué? Me siento y vivo en esta abundancia. Eso es lo que yo estoy buscando hoy en día. Y creo que esa es la transición que yo estoy de alguna u otra forma viviendo, ¿no? ¿Cómo se lidia con eso? Porque si estuviera trabajando todos los días en una oficina de 8 a 6, a lo mejor no recibiría eso, no podría entender lo que yo estoy buscando. Esta es la pregunta que hacemos siempre, pero yo le agregué aquí otra cosa, porque dice un libro, película, serie, y aquí puse u obra que te haya marcado. Que me haya marcado, bueno, La muerte de un vendedor viajero, de Arthur Miller, es Death of a Salesman. Yo creo que esa es una obra de teatro que la protagonizó en esa época, en el año 50. La película estuvo Dustin Hoffman, que es una película preciosa, ¿verdad? Y tiene todo un sentido del padre, tiene un sentido de la sociedad, tiene un sentido del capitalismo, tiene un sentido de vida moderna. A mí eso me marcó. O sea, yo la leí en el colegio, la leí en inglés, y después yo tuve la oportunidad de volver a estudiarla ya en la carrera, y después la pude ver en el teatro mismo en Buenos Aires, la pude ver acá, con otro grupo de teatro más experimental, muy bonito, también en Estados Unidos, etc. Entonces, esa obra yo creo que es la que más me ha marcado.
Serie, sin duda, This Is Us. Para mí ha sido una de las grandes series. Porque es esa serie que me encantaría hacer. Esa historia de familia. No me gustan las series de ciencia ficción, me gustan un poco. Severance, que es la que ganó ahora los Emmy, los Grammy, no sé. La vi. Me angustió. Yo creo que hasta el cuarto capítulo, y esta cosa que se metía en este mundo, y después salía, después dije, ya, Es que habla precisamente de lo que estamos conversando, de la dualidad del trabajador y cuando sale de la pega es otra persona. Sí, no pude quedar ponerme ya, la dejé ahí. De hecho, ahora caché que en Apple TV que la estaba viendo, porque vi otra serie. Entonces, y libro, y creo que fue uno que me marcó cuando chico, cuando estaba en el colegio con este profesor, que yo te digo, fue Rayuela, de Cortázar. Y ahora último he leído mucho, pero fíjate que no me ha... Sí. Que no sé, no me... ¿Cuáles son las 3 claves, conceptos, valores que un líder debe tener según Carlos Díaz? Primero, creo que un líder necesita de alguna otra forma conocerse, hacerse cargo de él o de ella. Y eso liderarse antes de liderar. Totalmente. O sea, para eso tenés que pasar por terapia, tenés que tener reflexiones, tenés que reírte de ti mismo. Creo que es súper importante. En que yo te digo algo y digo, chuta, lo que dije, ya me río. O saber quién soy. Al final, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? De que no me vayan en un momento decir, chuta, en realidad no mido 1,80, mido 1,73. Oh, Claro. no, eso lo hago antes de... No, ¿quién soy? ¿Quién soy? Para que el momento de decir, ¿sabéis que yo vengo de esto? Vengo de esta familia. Y como vengo de esta familia, pucha, hay cosas que son historia de mi vida, pero la vida hoy día, ¿cómo es? ¿Cómo es mi vida ahora? Pero no puedo negar esa historia de mi vida. No, es parte. Es parte. Pero puedo tomar la decisión de decir, ¿sigo con eso o sigo con otra cosa? Pero obviamente que está de alguna forma en mí, en mi cuerpo, en todo lo que yo viví. Y eso creo que es muy importante como líder saber. Y lo otro es poder escuchar. No es ir a imponer cosas, sino que escuchar. Porque en esa escucha vienen también los cambios, viene la empatía. De saber qué le pasa al otro. Para mí es súper importante, para mí, no sé para el resto, es saber con quién estoy trabajando. ¿En qué está? Como si te hola, ¿cómo estás? Bien, pero yo veo que no estás bien. Claro. ¿Qué te pasó? ¿No? Que se murió el perro. Ya se te murió el perro, ya entiendo por qué estás así. Porque si no también, uno es paranoico, yo soy paranoico, creo que está conmigo. Que le dije, claro, que le dije hola, y en realidad le tenía que decir hello. Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo le digo? Entonces, claro, yo creo que eso, el respeto, sin duda el respeto, bueno, la escucha que te decía, el reírse de uno mismo también. Yo creo que en esa risa, en ese humor, está también el poder crecer, ¿no? Y la empatía. Tiene que tener empatía. ¿Cuál es hoy día el cable a tierra que tiene Carlos Díaz? El cable a tierra. Yo creo que primero mi familia. O sea, es la que me mantiene así. Porque soy bien disperso en ese sentido, que yo podría, o sea, irme a Nueva York, no sé, a la ciudad, y me quedo allá. O sea, pero mi familia es la que ¿Un ancla? Sí, un ancla. Yo creo que la Cami también me hace cuestionamiento, a veces me enojo, pero yo creo que es importante para mí eso. Yo creo que la familia es un ancla súper importante. Y lo último, quisiera hacer una pregunta que se la ha hecho a cada invitado y aquí no hay una versión que es la misma. Dijiste que claro, ya de años más estamos llegando a los 60. Entonces mi pregunta es... Terrible, señor. Terrible. Y sobre todo después de que hablamos de este reencuentro que tuviste con tu papá y hemos rondado esta conversación en conocerse uno mismo, en saber cómo uno entrega, cómo finalmente Luis también es un espejo. Y esa parte que era bien bonita de entender cómo uno impacta. ¿Qué te gustaría que tus hijos respondieran en unos 20, 30 años más cuando le pregunten por su papá, por Carlos Díaz? Yo creo que solamente
Gracias. Haberlos dejado que hicieran su camino y ese camino haberlos apoyado. Eso es lo que más me importa. Gracias por eso, gracias por el apoyo de poder haber sido presidente. Porque creíste. Sí, creo que eso. Sí. Bueno, la verdad es que tremenda conversación. Me quedo con muchos conceptos y similitudes incluso respecto sobre todo a la relación con el papá y otras cosas que creo fundamental en cualquier hijo que llegue, ojalá algún día a entender por qué sus padres fueron como fueron y para bien o para mal, le hace bien. Me quedo con un mensaje de una persona que entrega valores a la hora de hacer cada trabajo, con un sentido, con un propósito. Y eso, Carlos, hoy día marca la diferencia y como Instituto de Liderazgo para nosotros es un privilegio, sí, no contigo. Así que yo les agradezco enormemente, de verdad, ha sido un placer. Y un placer trabajar con ustedes siempre. Me encanta el equipo que tienen, me encantan los alumnos también que tienen, así que feliz. Nuestros amigos de Sony que nos ayudan con esto dejaron un regalo. Maravilloso, me encantan los regalos. Muchas gracias. Un parlantillo. Y pan. Ahí está la cámara. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias, Sony. Y a ustedes, bueno, sigan viéndonos, suscríbanse a nuestras redes sociales y como todos los jueves a las 8 de la tarde estaremos sacando un nuevo capítulo. Así que muchas gracias y nos vemos. Chao.